tatuador es artista? ¿Un artista plástico puede ser tatuador? ¿Los conocimientos del arte influyen en un tatuaje? ¿Y los conocimientos del mundo del tatuaje pueden llegar a influir en el arte? Soy Nicole y soy tatuadora. También soy estudiante de profesorado en artes visuales. Y estas preguntas planteadas son muy específicas y a la vez complejas de abordar. Hasta un poco pueden parecer que se separen del título del video. Así que antes de empezar, quiero aclarar que todo lo que se va a plantear acá es bajo mi experiencia personal y que te quiero compartir. En este video quiero contarte cómo el tatuaje fue mi herramienta de puente hacia el mundo del arte, qué pasó cuando empecé a estudiar arte en profundidad y por qué creo que ambas cosas, el arte y el tatuaje, pueden convivir, complementarse y potenciarse, aunque no siempre hablen el mismo idioma. Si estás tatuando y estás pensando en estudiar arte o simplemente te interesa entender un poco mejor estas prácticas, quédate porque esto es mucho más que el típico ¿se necesita saber dibujar para tatuar? Empecé a tatuar sin haber estudiado arte de forma académica. Dibujé toda la vida, desde los típicos dibujos infantiles y continuando en llevarme todas las materias del secundario por estar dibujando en clase y posterior a la etapa escolar también seguí dibujando. Siempre fue algo muy mío, muy intuitivo, sin ningún tipo de formación en un área de taller tampoco. Siempre fue muy exploratorio, como muchos que seguramente estén acá escuchando. Y como muchos tatuadores, también arranqué a tatuar de forma muy autodidacta, viendo, probando, equivocándome, aprendiendo a través de la experiencia. En definitiva, el tatuaje fue mi primera experiencia real con lo visual como oficio. Y esto es importante marcarlo, ya que tanto tatuadores como artistas visuales o plásticos comparten esto en común, el oficio. Esta primera experiencia me enfrentó a cosas concretas, la técnica, el trazo, el pulso, la piel, lo permanente y sobre todo la visión de un otro frente a mis trabajos. Empecé a entender el dibujo desde otro lugar, uno funcional, aplicado, inmediato y técnico. Ahí me di cuenta de que necesitaba más herramientas, que no bastaba simplemente con dibujar bonito. Quiero agregar que mi acercamiento a estudiar específicamente el profesorado en artes se vio muy influido por la falta de seguridad que en mi caso personal me generaba el rubro del tatuaje. Y esto lo menciono porque empecé a meterme más seriamente al finalizar la pandemia y noté como en el pasar del tiempo había cada vez menos gente queriéndose tatuar. Así que en este momento es cuando yo empecé una búsqueda de cómo canalizar mis ganas de generar arte y una salida laboral un poco más segura, ya que no tenía dudas de que quería dedicarme al rubro artístico. Entonces fue un proceso paulatino que me llevó a entender que quería ir más allá de solo tatuar y solo saber tatuar. Y ojo, con esto no estoy queriendo decir que tatuar es poco, sino que, así como quien pinta, no se ve solamente satisfecho en esta práctica y busca otros modos de expresión que complementen su identidad. Enseguida vamos a profundizar más sobre esto. Cuando entré a la carrera del profesorado en artes visuales, fue un cambio muy grande para mí. Pasé de la práctica a la teoría. Me encontré con palabras como estética, composición, lectura y lenguaje visual, historia del arte, filosofía. Y en lo que refiere al tramo pedagógico lo voy a dejar de lado y no lo voy a estar mencionando en este video porque no es el tema específicamente. Estos conceptos, algunos están presentes en el tatuaje, pero muchas veces de forma intuitiva o sin nombrar. Fue un poco choque y un poco revelación toda esta información. ¿Cómo explicas una línea? ¿Qué hace que algo sea bello o no? ¿Cómo se enseña arte? ¿Cuál es el lugar del cuerpo en la representación visual? Y la pregunta que muchos tatuadores seguro se estarán haciendo: ¿de qué me sirve esto para tatuar? Empecé a entender que el arte no es solo una técnica ni talento. Es también pensamiento, contexto, filosofía y por sobre todo expresión. Y eso me cambió la cabeza completamente. A medida que avanzaba en la carrera, empecé a notar las tensiones entre el mundo del arte y el mundo del tatuaje. En el tatuaje muchas veces se busca algo claro, legible, decorativo, estéticamente agradable. La función es puramente utilitaria. En el arte contemporáneo, a diferencia, muchas veces lo que importa es la idea, la crítica, el contexto, lo que se quiere expresar, aunque el resultado visual no sea siempre bonito o estético.
También está el tema de los tiempos. El tatuaje es rápido, inmediato, el cliente quiere resultados visibles. El arte, en cambio, permite procesos largos, explorar, fallar, seguir buscando. Muchas veces el arte que vemos en museos contemporáneos importa igual o más el proceso de la obra que la obra en sí misma o el resultado. Es el proceso de la huella humana, de la existencia y de la vida, por sobre todo. Un ejemplo más claro y concreto llevado al tatuaje, al cliente no le importa demasiado la expresión interna del artista, sino más la propia. El cliente se tatúa su propio significado simbólico de esa imagen. El artista del tatuaje es un puente entre lo técnico desarrollado propiamente y lo simbólico que el cliente desea expresar y llevar en su piel de por vida. Me tatúo esta huellita de perro porque lo quiero mucho a mi perrito y quiero tenerlo siempre conmigo. Obviamente tenemos muchísimos casos donde el cliente, que suele ser un cliente más de nicho, se tatúa diseños realizados por su tatuador favorito, que suelen ser los clientes más queridos por el artista claramente, ya que son personas sensibles, que valoran y llevan con orgullo la expresión personal de ese artista. Esto también puede ser un paralelismo a las comisiones en el arte, por ejemplo, que son los encargos que un cliente solicita a un artista, en donde son pedidos específicos del cliente. Pero en lo que respecta al tatuaje, concluimos en que al cliente le importa bastante más el resultado que el proceso, y la expresión interna del artista en general queda en último lugar, ya que lo que más importa es lo que el cliente desea en ese significado. Y sí, claro que hay tatuadores que se dedican a tatuar mayormente su propia obra, pero son pocos los clientes interesados a nivel general en este mundillo. Y ahora te quiero comentar un poco lo que el arte me aportó como tatuadora, que lejos de elegir entre una cosa y la otra, entendí que pueden complementarse estos mundos que a veces parecen tan diferentes. Estudiar arte me dio mejor manejo de la composición y del color, más conciencia del cuerpo como soporte, más recursos para crear imágenes propias, no solo copiar referencias, que es algo que suele suceder mucho en el mundo del tatuaje, porque hay ciertas fórmulas que es cierto que funcionan más que otras, y bueno, estas referencias más se copian aún si estás iniciándote o queriendo pertenecer como a un grupo de tatuadores muy solicitados. También me dio más pensamiento crítico, ¿por qué lo hago? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Lo que plasmo en el tatuaje es lo que quiero expresar? Empecé a ver mis tatuajes como parte de una obra más grande, como un lenguaje posible dentro de otros lenguajes visuales. Y ahora te quiero comentar un poco lo que no me sirve del mundo del arte y lo que sí. También tengo que decir que hay cosas del mundo del arte que no siempre se traducen bien al tatuaje. La academia puede ser elitista y también desconectada de lo real. El tatuaje es un lenguaje, una práctica y expresión que permanece mayormente paralela al mundo artístico clásico. No todo lo que se enseña tiene aplicación práctica inmediata y a veces se subestima el tatuaje como arte menor o arte decorativo, y eso también es una forma de prejuicio. Si les interesa que hablemos en mayor profundidad de este tema puntual, dejen un comentario para hacerme saber y lo abordamos. Pero lo importante es saber qué tomar y qué soltar. No todo lo que te sirve como artista te sirve como tatuadora, y viceversa. Para darles mis puntos a favor, quiero compartirles en lo personal que tienen mayor peso que los anteriores nombrados. Así como mencionamos que en el mundo del tatuaje a veces es difícil encontrar el espacio para la expresión propia y que el proceso debe cumplir con expectativas externas de rápido, eficaz, agradable, que por supuesto es lo esperable como experiencia de consumidor de un tatuaje. Uno quiere que le hagan un tatuaje lindo y que cure bien con el tiempo. Pero los procesos creativos y artísticos en las prácticas como pintura, dibujo, escultura y el estudio de estas disciplinas lleva a un lugar muy personal, en donde estamos casi que obligados por nuestra propia necesidad, a quienes tienen este llamado, de crear por la acción de crear. Expresar lo que con palabras no tiene sentido y sustento. Vivir el proceso de equivocarse, de testar la pintura o escultura que estás haciendo y seguir intentándolo. Hacer una obra que te genere orgullo y te recuerde todo el proceso, de todo tu aprendizaje, no solamente del proceso de esa obra, que te llevó hasta ahí.
es verte reflejado en ese orgullo. Es vivir procesos que nos llevan a lugares muchas veces muy oscuros, sí, para después surgir en lugares hermosos y con mayor sabiduría. No solo sabiduría técnica o estética, sino sabiduría de uno mismo, del alma. Se enriquece a partir de estos procesos. Siento que no soy solo tatuadora ni solo artista. Soy una mezcla de las dos cosas. Y esa mezcla me hace tener una mirada única y que me hace resonar en ambos lugares. Entonces, no creo que todos tengan que estudiar arte para tatuar. Pero sí creo que formarse, mirar más allá, reflexionar sobre lo que hacemos, nos vuelve indudablemente mejores. Si sos tatuador o artista y te sentís en medio de estos dos mundos, quiero decirte que no tenés que elegir. Podés hacer convivir a ambos. Tampoco creo que sea necesario estudiar arte para ser artista. El estudio académico es una poderosa herramienta que acerca y favorece muchos procesos que de otro modo pueden darse de manera más lenta. Lo importante en todo esto es que si te definís tanto una cosa como otra, encuentres tus herramientas creativas que permitan expresar y crear todo lo que habita en tu interior. Si te gustó este contenido, suscríbete al canal. Déjame un comentario contándome tu experiencia con el tatuaje o el arte y compartilo con alguien que esté atravesando lo mismo. Nos vemos en el próximo video, donde probablemente siga cruzando el puente de estos dos mundos que tanto me apasionan. ¡Chao!